Hello queridos amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta maravillosa serie de metodologías visuales para tus clases, coaching, training, cursos, talleres y capacitaciones. Me cansé de solo decirlo. Y hoy día tengo un invitado super mega estelar llamado Sergio Liderona. Inserte aquí música de aplauso y festividad varias. Y hoy día vamos a estar hablando de algo demasiado cool y hipster llamado el storytelling. Y Sergio, que es el experto de este tema, nos va a estar contando un poco de qué se trata esto y cómo podemos hacer nuestras capacitaciones, cursos, training, talleres y coachings más entretenidos para, desde la perspectiva visual, contar una historia y no aburrir a las personas con un terriblemente no cool PowerPoint. Así que ahora voy a dejar que Sergio se presente y luego vamos a introducirnos en el fantabuloso mundo del storytelling. Storytelling, el maravilloso mundo del storytelling. Brevemente, yo soy actor titiritero de toda mi vida junto a mi gran amigo y mi padre, con el que he recorrido Argentina, viví mucho tiempo allá y volví a Chile. También soy publicista, me titulé de publicista porque quería tener una campaña de títeres en la publicidad. Bueno, y también trabajé en agencias como director creativo, creando historias para publicidad, con la síntesis que requiere la publicidad. Dejé ese mundo por esta época de mi vida y también soy profesor de storytelling en universidades, talleres, cursos para profesionales. Dilo rápido. Y otras cosas. El famoso storytelling. Pero aquí no vamos a hablar de storytelling, vamos a hablar de... Storytelling. El maravilloso mundo del storytelling. Así es, con E. Porque y con estamos L. en Dilo con monos y Muy aquí bien. hablamos Spanglish. Muy bien, este nombre o este estilo, esta herramienta es súper antigua. Básicamente es parte del ADN del ser humano y es una manera eficiente de conectarte con las emociones de las personas, llegar al corazón donde los discursos generalmente no llegan. Esto es muy antiguo, es parte, como decía, de la esencia humana, desde los prehistóricos que narraban historias a través de sus pinturas rupestres. Los egipcios, los mayas narraban sus vivencias, valores y también divinización a través de dibujos, de historias justamente, ellos para compartir la manera en que veían la vida. Entonces, esto es más antiguo que el hilo negro. El marketing en los años 80, 90 entiende el poder de esta gran herramienta y la utiliza para conectarse con la gente porque generalmente eran discursos de este producto es maravilloso porque tiene este beneficio y ventaja para tu vida, cómpralo. Entonces se dieron cuenta que eso era informativo, cumplía, pero que eso llegaba a tu cabeza nada más. Cómo llegar al corazón, y ahí está la historia haciendo su trabajo de abrirte el corazón, si la historia es buena, si el personaje es interesante. Y eso se utiliza para todas las carreras, no solamente para las artísticas. Lo que yo quiero aportarle a tus dibujos de hoy es cómo detectar un buen conflicto, cómo delinear bien los personajes que son parte de esa historia y generan básicamente el desenlace y la moraleja, porque cuando tú concluyes algo, el ser humano tiene que decir, bien, ¿sabes qué? Me gustó, me interesaste, me metiste en tu historia y me dejaste algo positivo. Excelente. Una historia necesita dejar emociones positivas. ¿Qué te parece, Sergio, si hoy día, para hacer esto muy práctico, yo hago un borrador en mi iPad, terriblemente cool, y tú me vas ayudando a hacer este borrador con la historia a partir de un párrafo bastante duro y fome que hemos extraído de Wikipedia? Perdonen, señores de Wikipedia, por decir eso, pero hagámoslo en la práctica. Storytelling, el maravilloso mundo del storytelling. Después de leer este párrafo, lo primero que tenemos que entender es la idea central de esta historia, cuál es el mensaje que nos quiere entregar. Sobre eso vamos a construir primero una analogía que nos permita construir esta historia. Tenemos claro de que el personaje central es el ser humano en un proceso de socialización, ¿bien? Que es un camino, que es una manera de descubrir quién es, básicamente, su identidad, y cómo lo enriquece este camino de identidad. Lo importante de la forma es que eso nos ayuda a que no empecemos, por ejemplo, a dibujar algo acá y luego terminemos dibujando algo acá y nos demos cuenta de que la composición no está en cierto sentido amarrada, que no se ve, porque obviamente esto también tiene el objetivo de que se vea bonito y que se vea visualmente atractivo, por lo tanto la forma nos ayuda además a reforzar la historia. Eso es. Entonces, pensemos en cómo se podría ver esta historia, porque estábamos hablando
de que era algo humano, hemos estado hablando detrás de cámaras, queridos amiguitos, que es un proceso, obviamente. Entonces nos habíamos imaginado que podía tener esta forma, Claro, como de que por aquí ejemplo. está la persona y el proceso de socialización tenía varias capas, ¿no es cierto? Eso es una manera de verlo, sí. También puede ser lineal, no sé, como exacto. Claro, Que- que teníamos un personaje y este personaje iba avanzando en distintos, casi como que fuera a través de estos como pasitos en el fondo, o saltando de un estado a otro, sí, distintas etapas. claro, que fueran distintas etapas. Ujú. Otra cosa que se nos había ocurrido era que fuera como, por ejemplo, una carrera, ¿no es cierto? Que tuviera como distintas vallas que las personas tenían que ir como sorteando para poder llevar a cabo este proceso, pero esto llegamos al acuerdo de que hace que parezca una competencia, ¿no es cierto? Que no es la idea, porque un proceso de socialización es de enriquecimiento Ujú. de tu vida, donde tus valores desde la familia, el colegio y la sociedad te transforman en lo que eres. Entonces, no deberíamos mostrarlo como una competencia, sino como algo orgánico que te va nutriendo, no sé, como te va dando, uniendo partes, no sé cómo decirlo de otra manera. Claro, entonces a lo mejor sería interesante que viéramos la posibilidad de que esta visualización fuera como una especie de puzzle, ¿no es cierto? Eso es bueno. Que se va completando, no necesariamente que sea un puzzle como ya prearmado, en el fondo que tenga como un... No tiene límites, Claro. eso genial, me parece súper bueno, porque lo que no está escrito en este párrafo, pero se subentiende, Ujú. es que el ser humano nace en un contexto de una familia, se enriquece de valores, de afectos, de identidad base, luego pasa al siguiente formato que es la escuela, Ujú. donde te tienes que, digamos, socializar y tienes que generar una convivencia con otros seres humanos que no son tu familia, que a algunos no le caes bien, que generas problemas, conflictos, empieza esa socialización más allá de lo que aprendes en el colegio. Ujú. Profesores que te caen bien, que te caen mal, y empiezas a tener gustos por ciertas cosas. Mientras mejor sea en ese periodo de aprendizaje tu socialización con otras realidades, también más puzzles vas a ir añadiendo. Así que me parece genial que no tenga límite ese puzzle de Claro. la socialización. Está bueno eso. Porque me gusta. además es un proceso donde uno va sumando esas partes y esas partes, dependiendo de qué persona es, se ven distintas. Entonces, porque como todos somos personas distintas, la idea es que cada parte que uno suma al puzzle hace una configuración distinta a la de la otra persona, pero eventualmente todos estamos sumando como esas pequeñas partes en el fondo. Y para forzarlo un poquitito más, ¿qué pasaría si es que yo hiciera, por ejemplo, un dibujo que fuera como puras piezas, tuercas, en movimiento, engranajes de un ¿Engranajes? sistema? Ujú. ¿Qué me dirías tú? ¿Sigues creyendo que esta es una mejor visualización que estas piezas de un sistema? Porque a lo mejor esta es una visión un poco más utilista de las personas, ¿no es cierto? Que somos como engranajes de un sistema en vez de que nos estamos armando por piezas en el Claro. proceso de la vida. Mi visión, o lo que entiendo de un sistema de engranajes, es que uno mueve al otro. Ujú. En el trabajo en equipo se representa muy bien así. El sistema colaborativo también, u otras cosas. Pero creo, insisto, de que esto muestra la riqueza de tu poder enriquecerte con otras visiones en tu caminar de la vida, Ujú. de socializando. Mientras más amplio, más terreno vas a tener para moverte. Por eso me gusta como si fuera un terreno de la nada donde, Ujú. así como flores de loto, empiezan a unirse, en este caso como piezas de puzzle, versus esto, que puede Sí. ser bonito, pero no representa lo mismo que eso. Buenísimo. A mí lo que me gusta de este proceso es que cuando uno hace como un borrador en monito de palo de la forma inicial, también uno está como construyendo su propia representación o está tratando como de apalancar lo que uno sabe sobre eso para poder llegar a una visualización más pertinente, porque en el fondo podríamos habernos quedado con la primera, que se nos ocurrió que también podría haber Exacto. estado bien, pero buscando más formas y sobre todo la forma de llegar a esto es lo que nos hace sentido, no es como que haya una forma, sino que lo que nos hace más sentido, con eso nos quedamos. Dejando de lado incluso, que bueno lo que dice Fran, tu propia visión.
porque hay que pensar en que le estás hablando a gente que no tiene tu visión. Ujú. Tiene que ser un símbolo que sea súper valioso y claro para toda la gente que estás hablando. Ya tenemos nuestro escenario, ahora importantísimo es definir el personaje. Por ejemplo, Luisa, una niña que nace en su familia, recibe ciertos valores, su primera estructura emocional nace ahí, luego pasa al segundo nivel de aprendizaje social, que es la escuela, y luego la universidad, y termina siendo una joven adulta ya definida. Pero esto tiene que tener una introducción, nudo, desenlace y moraleja. Son 4 momentos claves que en nuestra historia tenemos que definir. En este caso, la introducción es la primera etapa de vida de Luisa, desde que nació hasta que antes de entrar al colegio, o sea, hasta los 5 años. Bien, en esos 5 años recibió una pequeña mochila donde los papás la llenaron de valores, donde la llenaron de afectos y de cierta crianza, es decir, parámetros de lo que está bien y lo que está mal. Con esa mochila llega a su segunda etapa de socialización, que es la escuela, que tiene un rol fundamental en la sociedad. Entonces en esta escuela se topa con otras compañeras que unas les caen bien, otras mal, profesores que le enseñan muy bien, a otros le cae mal, tiene que aprender a resolver conflictos y sigue caminando con su mochila que se va llenando de otras cosas, de otras visiones. Crece y va a la enseñanza media, se llena aún más de visiones, tiene una visión más crítica y entiende que para, por ejemplo, cambiar las cosas tiene que involucrarse. Buenísimo, entonces mientras tú ibas hablando yo estoy haciendo como un boceto bastante rápido de lo que estás diciendo, entonces se me ocurre que en el fondo estamos construyendo un poco el camino con estos puzzles, en que tu personaje está acá con su familia, que le dan su mochila, va con su mochila. Yo la mochila la cargué de pedacitos de puzzle. Me parece simpático Está que bueno. son los puzzles que vienen de los padres. Exactamente. Porque en el fondo ellos ya tienen como su puzzle propio y algunas de esas cosas se las traspasan a su Sin hijo. duda. Por lo tanto, seguimos acá en lo que tú me decías del colegio. Aquí está ella con las amigas, por ejemplo, está en el recreo. O están teniendo alguna especie de conflicto. Y luego podemos ir sumando puzzles hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, incluso puede haber algo acá que sea como una mala experiencia, una buena experiencia, que tenga protagonismo en la historia, y podemos ir también haciendo como una especie de recorrido con estos puzzles hacia adelante o hacia los lados, con los puntos de la historia que tú estás recalcando. ¿Y cómo elegiría estos momentos? Porque desde mi perspectiva lo que yo haría sería elegir como los puntos más importantes del texto y esos tratar de representarlos dentro del dibujo. Exactamente. Entonces, viene ahora el desenlace y la moraleja. El desenlace es que Luisa sigue, este camino no termina, pero este inicio es el más importante. Y la moraleja es que mientras más contactos tengamos en nuestro caminar con otras realidades, nuestra socialización va a ser mayor. Haría a Luisa con una visión, perspectiva de este gran puzzle. Es como la perspectiva de la vida. Y rescatar el mensaje principal. Una historia necesita un personaje o varios que se conecten con un conflicto que se resuelve de una manera interesante y te deja una moraleja. Bien, así que esa es como la síntesis que quiero transmitirles. Tú sí que eres sintético, debo decir, ¿eh? Y todos pueden hacerlo, porque esa es la sensación, no soy creativo, no se me ocurre. Es mentira, yo creo que no le has dado espacio a que tu creatividad fluya. Más allá de que hay gente que tú dices que es brillante, que a él se le ocurre y a mí no, da lo mismo. Es cosa que te conectes y tú mismo te saques tus propias vendas. Así como en el dibujo, Fran se encarga de mostrarte que un dibujo simple ya comunica una historia vista de una manera simple también, a ti te abre la cabeza. Y lo importante, queridos amiguitos, es que ya sea un mono de palo o sea un dibujo terriblemente realista, usted se ponga a practicar, porque usted ya sabe, la práctica hace el maestro. El talento místico no existe, solo la perseverancia, la constancia. Y mejor dilo con monos. Chao, chao. Storytelling, storytelling.